Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes del día de hoy, miércoles 4 de febrero del año 2026. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 2 al 9 y el 17. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente. Pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto. Te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres, y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 hombres. Pero el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste. El Señor tuvo compasión y le dijo: basta, ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Aruna, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que he pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto por su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas.
aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento el Santo Evangelio en su proclamación según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de José, Judas y Simeón? ¿No vive aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado Jesús de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Digamos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo de callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, pues sean bienvenidos a las lecturas del día de hoy, en su meditación. Hoy estamos ya a 4 de febrero. Nosotros, los guatemaltecos, recordamos una fecha así en 1976, cuando se desarrollaron acá los terremotos, el terremoto destructor. Y pues hoy recordamos esa memoria, esa fecha. Estamos en el miércoles ordinario de la cuarta semana del tiempo ordinario. En la primera lectura vemos nosotros el momento cuando David le muestra sus pecados al Señor y le dice: ¿por qué tiene que sufrir mi pueblo si yo soy el que he pecado? David se hace en ese momento el reconocerle al Señor ese pecado del cual había sido culpado. Y dijo que no es justo que mucha gente inocente muriera por él. Pero Dios, en su infinita misericordia, pues perdona a la gente de Jerusalén, porque ya en otros lugares el Señor había mandado la mano de su ángel destructor. Así es el Señor, así es Dios, misericordioso cuando nosotros entregamos nuestras oraciones verdaderamente al Señor.
él se arrepiente. Recordemos lo que pasó en el pueblo de Nínive. En el pueblo de Nínive, 40 días les dio para que se arrepintieran. Era un pueblo de cabeza dura, era un pueblo que no quería arrepentirse. Y pues mandó a su profeta para que les dijera que si no se convertían en 40 días, iba a ser destruido. Realmente, pues el profeta no creía que el pueblo se arrepintiese y, y no quería ir a predicar, pero el Señor le dijo, sí o sí vas a predicar. La historia de esa narración de la cita bíblica esta, pues es bien bonita, pero vamos a que el profeta, siendo un profeta, pues se revela contra Dios, que no quiere predicar, no quiere decir la palabra de Dios, no quiere decir lo que Dios quiere para su pueblo, porque un profeta tiene en la boca la voz de Dios, la palabra de Dios. Y esto es lo que pasaba en este momento, que el profeta no quería ir a predicar. Pero al final de todo lo que pasó, pues el mismo pez hizo que el profeta llegara a la tierra de Nínive otra vez a predicar. Ese fue Jonás. Jonás fue el gran profeta que no quería predicar, pero al final predicó. 40 días tienen para convertirse, si no el Señor destruirá este pueblo. La gente dice que hizo ayunos, se vistieron de sayal, los animales también hicieron su ayuno y el Señor tuvo misericordia de ellos. De igual manera sucedió con David. El Señor tuvo misericordia de todos ellos porque ya la mano del ángel del Señor estaba lista para poder enviarles las calamidades, la destrucción que venía a hacer. Pero David supo reconocer y darle a Dios una oración desde lo más profundo de su corazón. El Señor vio la sinceridad de David y se arrepintió el Señor. El Santo Evangelio nos narra algo bien bonito y bien importante para nosotros. Nosotros que ya sabemos que tenemos que predicar la palabra de Dios, porque aquí nos va a hablar de profetas. El Señor nos va a hablar un momentito de lo que Él quiere para nosotros. Dice que Jesús pues fue a su tierra, dice Nazaret, para pues empezar a predicar ya Él en todos esos lugares, porque Él, recordemos que no se quedó solo en un lugar, Él recorrió todos los pueblos de la región predicando la buena nueva del reino de Dios. Recordemos de que Dios es el que salva, Dios es el que libera, Dios es el que resucita, Dios es el que nos da de todo. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando para verdaderamente buscar al Señor? El Señor dice que el Señor Jesús regresó a su tierra buscando a su parentela, a su patria, su casa. Así es como dice la Escritura. Eh, pero la incomprensión, el rechazo, llega para no adquirir su trabajo.
pues el trabajo que él tenía cuando San José todavía vivía era de carpintero. Pero no vino él para tomar su trabajo, sino que para empezar a evangelizar a sus conocidos, a sus parientes. Pero la gente no lo aceptaba, dice, y solo preguntaba a la gente. Aquí nos dice, cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. Aquí vienen las preguntas, aquí vienen las preguntas que le hacen a Jesús. No es que lo hayan recibido, qué bueno que vino, qué bueno que nos alegra que haya venido. No, fue un rechazo total de su parentela, dice, de todos sus conocidos con quienes había vivido en su niñez. Y la primera pregunta, la gente pregunta, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Lo primero que a él le pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde aprendió este hombre tantas cosas? Pero miren cómo lo tratan. Le dicen, este hombre. O sea, no es un halago, no es nada de amabilidad lo que le están diciendo a Jesús. Dice, ¿de dónde viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? La segunda pregunta, ¿de dónde sabe tanto y esos prodigios? Miren, son preguntas que realmente pues la gente sí lo conocía, ya sabía que quién era él y sabían porque ya la fama de Jesús se había dado a conocer en toda la región. Pero le hacían estas preguntas porque verdaderamente nadie es bien aceptado, ningún profeta es aceptado en su tierra, porque primero lo conocen a uno. Ah, sí, sí, este era un bolo. Este tenía, eh, tenían que llevarlo a su casa. Muchas cosas pueden hablar de uno. Entonces, miren, a Jesús le hicieron ese gran desprecio. Nada de amabilidad, sino todo desprecio. Dice la Escritura, ¿no es este el carpintero, hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Esos eran todos sus primos. Esos eran la gente cercana a él. Porque, pues Jesús no tenía hermanos, ¿verdad? Nosotros lo sabemos perfectamente. Y pues será tema para una catequesis más adelante, donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que el error de nuestros hermanos protestantes es esto, porque aquí dice el hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, pero todos ellos tienen su familia, todos ellos tienen su papá y se lo podemos encontrar en la Biblia. Entonces, decía, todos dice que se escandalizaban. No es este hijo del carpintero. Eh, difícil cuando recibieron a Jesús, porque el rechazo a los milagros que hacía, rechazo a todo lo que se hablaba de él. Y precisamente por eso es que no hizo milagros allí en Nazaret, aunque la Escritura dice que sí hizo algunos. Y vamos a escuchar un poquito de lo que nos dice San Bienaventura. Dice, Moisés, quien prediciendo
su futura encarnación a los hijos de Israel, dijo: Tú, Señor Dios, tu Señor Dios te suscitará un profeta entre tus hermanos. Deuteronomio 18. No solamente Él, que es el Señor de los profetas, sino también Elías, Jeremías y los demás profetas. Han sido menos considerados en su patria que en los pueblos extranjeros, porque es casi natural la envidia entre los compatriotas, no considerando los hechos de un hombre y recordando la fragilidad de su infancia. Miren, San Bienaventura, cómo nos lo explica así de bonito. Pues precisamente ustedes y yo compartirán que esto es envidia. Envidia a la que le tenían al Señor. Aquí nos lo explica San Buenaventura. Era la pura envidia. Dice que se escandalizaban con lo que hablaban de Jesús. No quieren reconocer que viene de Dios. Ese es el gran problema. El corazón estaba lleno de maldad en esta gente. Pero Jesús los afronta con palabras así, unas palabras que los dejó callados. Dice con estas palabras: un profeta solo carece de prestigio entre sus parientes. Solo carece de prestigio entre sus parientes. O sea, los parientes cercanos de uno le van a decir a uno que está haciendo las cosas porque es fanático, porque quiere sobresalir, porque quiere, pues, tantas cosas que le pueden decir a uno. Pero miren todo lo que le dijeron a Jesús, porque dice que carecía de que le creyeran en su pueblo. Pero esto no era que no le creyeran, ellos sabían, pero lo que les condenaba era la envidia. Era el gran problema de la gente. Y dice que un profeta pues es recibido en otro pueblo porque, pues precisamente porque a uno no lo conocen, no lo conocen. O sea, es bien recibida la palabra, pero cuando a uno lo conocen, más de alguna cosa, hablan de uno. Pero bien dicen, y yo se los he dicho en otra oportunidad, el dicho que dice: las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Eso es lo importante que debemos de hacer. Que nuestro testimonio sea verdaderamente el reflejo de Jesucristo nuestro Señor. Un profeta los quiere la gente de otros pueblos, menos en su tierra. Hizo ahí pocos milagros, dice. Y Jesús se sorprende por la debilidad de la fe de la gente, de su gente. Recibió un gran rechazo Jesús. Recibió un gran rechazo. Y así son todos los profetas. Nosotros queremos sanación, felicidad, un mundo justo, que seamos libres, pero nosotros rechazamos todo eso, obstaculizamos el plan de Dios en nuestra vida, porque rechazamos a Jesús. Él nos ofrece sanación, felicidad, un mundo justo, libres, podemos ser libres, pero obstaculizamos verdaderamente ese plan que tiene para cada uno de nosotros. El plan de Dios es perfecto. ¿Cuántos en el mundo rechazan al Señor? ¿Será que nosotros no estamos rechazando al Señor?
porque somos criticones, somos peleones, rechazamos la paz, hacemos maldad, somos chismosos, somos orgullosos, somos egoístas, somos injustos, tenemos odio. Rechazamos con todo esto el plan de Dios. Analicemos en nuestro corazón qué es lo que nosotros estamos haciendo para rechazar el plan de Dios. Porque nosotros, así como Él vino al pueblo de Israel, ahora nosotros somos la casa de Dios, esa casa donde, en la iglesia, donde nosotros nos reunimos. Nosotros somos la iglesia y Él es la piedra angular. Pero si nosotros rechazamos al Señor de esa manera, ahí sí que en un pueblo no es grande por su crecimiento de gente, sino cuando ha crecido los principios y valores en ese pueblo. Pero la gente la gente del pueblo de Jesús no tenía esa humildad. Ustedes y yo somos la familia de Jesús. ¿Y dónde lo estaremos rechazando? Preguntémonos. Jesús siempre está tocando a nuestra puerta. Siempre está tocando a nuestra puerta. Pero realmente los problemas de nuestra vida no nos dejan abrirle la puerta a Jesús. Ya en en otras catequesis, pues les he puesto el ejemplo de la imagen cuando Jesús toca a la puerta. Él está tocando a la puerta, pero la puerta no tiene llave, no tiene picaporte, porque esa puerta solo se abre por dentro. Y somos nosotros los que debemos abrirle el corazón al Señor para que Él pueda verdaderamente entrar y quedarse con nosotros. Que no le cerremos la puerta al Señor, que no lo rechacemos, porque Él siempre, siempre está tocando en la puerta. En el Antiguo Testamento dice, se le llama a un profeta la boca de Yahvé. Y Dios es verdad y quiere que sepamos la verdad. Siempre nos las está diciendo el Señor, pero nosotros no hemos entendido verdaderamente cuál es ese plan de Dios. Lo hemos rechazado al negarle la apertura de esa puerta. Un profeta tiene que ser siempre lleno del Espíritu Santo, pero además de ser lleno del Espíritu Santo, dice la verdad y es valiente al poder invitar, proclamar la palabra y atraer a la gente. Dios envía a los profetas para que le hablen de la verdad a su pueblo, porque son pueblos de cabeza dura, dice. Siempre el profeta tiene que remar contra la corriente, porque mucha gente, muchos estamos a veces en contra de lo que dice la iglesia y el profeta tiene que anunciar. Muchas veces estamos en contra de lo que Dios quiere y estamos en contra. Pero el profeta está siempre allí martillando, martillando para que entendamos verdaderamente el poder de Dios. Cómo Él nos ama y nos da su bendición. Dice una cita bíblica muy especial. San Pablo nos dice,
Dios le dice, te basta mi gracia. Dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Son palabras de un profeta, las que debe de llevar en su corazón. Imagínense que Jesús, con todo lo que su familia y la parentela dice aquí, con ese rechazo, ¿cómo no iban a desanimar a Jesús? Pero él no se desanima, sino dice que hace algunos milagros. Miren cómo Jesús, él se, se pone en una situación de ir en contra de la corriente, ir en contra de su familia para poder decirle la verdad. Jesús extraña por qué su familia lo rechaza, por qué los de su pueblo lo rechazan. Y Jesús sigue extrañando de nuestra incredulidad. Jesús sigue extrañándonos, sigue diciendo, ¿por qué no creen? ¿Por qué no hacen lo que les digo? Porque son palabras de vida eterna. Jesús comunica la verdad por medio de quienes hablan de Él, de quienes hablan de su palabra. Eh, Dice finalmente, ya para ir terminando, luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Allí es donde se vendrá el afluente de milagros, porque allí sí hubo gente que creyó en Jesús, que creyó en su palabra y que abrió la puerta para que Jesús habitara allí. Pues que nosotros no le hagamos a Jesús todas estas preguntas y que no lo rechacemos, porque eso a Él le duele, que rechacemos su palabra, que lo rechacemos a Él mismo. Queridos hermanos, porque si nosotros rechazamos a Jesús, pues Él se va a ir a predicar a otros lugares y nos va a quitar lo que nos había dado. Como en la lectura de hace algunos días, nos va a quitar hasta lo poco que tenemos y se lo va a dar al que tiene más. Que la palabra de, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios lo permite, nos vemos mañana en el Evangelio diario.